Introducción. Cuando la historia se precipita. Hay momentos en la historia en los que el cambio no avanza paso a paso, sino que se desata, rompe equilibrios y obliga a decidir en cuestión de días, momentos en los que lo que parecía firme deja de serlo, y las certezas colectivas se desvanecen casi sin aviso. La primavera de 1871, en París, fue precisamente eso, una aceleración histórica que condensó en unas pocas semanas tensiones acumuladas durante años. En ese escenario, lo que surge no es solo una protesta ni un relevo de poder al uso, sino algo mucho más profundo. Una ciudad que decide gobernarse a sí misma, poniendo en cuestión no solo a quienes detentan el poder, sino la propia estructura que lo sustenta. La Comuna de París no fue un episodio aislado ni espontáneo en el sentido más simple, sino el resultado de una combinación de crisis políticas, militares y sociales que llevó a miles de personas a replantearse una pregunta esencial: ¿quién decide y en nombre de quién se ejerce realmente el poder? Y lo que vuelve especialmente significativo este proceso es que no se queda en la teoría ni en el debate, sino que se materializa como un intento inmediato, práctico y lleno de tensiones de reorganizar la sociedad desde abajo, en medio de la incertidumbre y bajo una presión constante. Por eso, más que un capítulo cerrado del pasado, la Comuna sigue actuando como un espejo incómodo que nos obliga a preguntarnos hasta qué punto los sistemas políticos son tan estables como solemos imaginar. El contexto: crisis, guerra y quiebre del orden. Para entender por qué surge la Comuna, es necesario situarse en el grado de descomposición del sistema que la precede. La guerra franco-prusiana no fue solo una derrota militar, sino un golpe directo a la legitimidad del poder político en Francia. La caída del Segundo Imperio dejó un vacío que el nuevo gobierno republicano provisional no consiguió llenar con suficiente autoridad, especialmente en una capital como París, donde el asedio había forjado una identidad colectiva marcada por el sacrificio, la resistencia y la desconfianza hacia las élites. Durante meses, la población parisina vivió en condiciones extremas: escasez de alimentos, aislamiento y una sensación persistente de abandono por parte del poder central. Esta experiencia no solo debilitó las estructuras económicas, sino que transformó profundamente la percepción de la ciudadanía sobre el Estado y su capacidad para representarlo. Al mismo tiempo, la Guardia Nacional, integrada en gran parte por ciudadanos armados, dejó de ser un mero instrumento militar para convertirse en un actor político con capacidad real de intervención. Este punto es decisivo, porque introduce un cambio fundamental. El poder deja de estar completamente concentrado en el Estado y pasa a distribuirse, al menos en parte, entre la población. Cuando el gobierno intenta recuperar los cañones situados en Montmartre, no está llevando a cabo solo una operación logística, sino un intento de restablecer su autoridad. La negativa de la población y la fraternización de los soldados con los ciudadanos marcan un punto de inflexión. El poder estatal pierde el control efectivo de la ciudad. Es a partir de ese momento que se desencadena no únicamente una insurrección, sino una ruptura práctica de un orden político que, hasta entonces, parecía fuera de toda duda. El experimento político: gobernar sin precedentes. Una vez roto el control del gobierno central, París entra en una fase completamente nueva, en la que el principal desafío no es solo resistir, sino organizarse. La comuna se constituye como una forma de gobierno basada en principios que buscan reducir al máximo la distancia entre representantes y representados. Los cargos son electivos, revocables y remunerados, de forma similar a un trabajador medio, lo que refleja un intento consciente de evitar la profesionalización de la política y la creación de élites desconectadas de la población. Más allá de la estructura institucional, lo realmente significativo es la orientación de las medidas que se adoptan en muy poco tiempo. Se impulsa la educación laica y gratuita. Se establece la separación entre Iglesia y Estado. Se suspenden pagos de alquileres acumuladas durante el asedio y se promueve la gestión colectiva de fábricas abandonadas por sus propietarios. Estas decisiones no responden únicamente a una ideología abstracta, sino a necesidades inmediatas de una población que ha sufrido una crisis prolongada. La política, en este contexto, deja de ser una cuestión distante y se convierte en una herramienta directa para reorganizar la vida cotidiana. Sin embargo, todo este proceso ocurre bajo condiciones extremadamente inestables, sin reconocimiento internacional, con recursos limitados y con la amenaza constante de un conflicto armado. Esto obliga a la comuna a operar en una tensión permanente entre la construcción de un nuevo modelo social y la urgencia de defender su propia existencia. Tensiones internas, idealismo frente a realidad.
A medida que la comuna intenta consolidarse, emergen con mayor claridad las tensiones internas que atraviesan cualquier proceso revolucionario. Los distintos grupos que participan en el movimiento comparten un objetivo común: romper con el orden anterior, pero difieren en aspectos fundamentales sobre cómo debe organizarse el nuevo sistema. Estas diferencias no son menores, ya que afectan a cuestiones estratégicas clave como el grado de centralización del poder, el uso de la violencia o la prioridad entre reformas sociales y necesidades militares. Al mismo tiempo, aparece un problema estructural: la falta de experiencia en la gestión de una administración compleja. Gobernar implica tomar decisiones rápidas, coordinar recursos y mantener cierto nivel de estabilidad, algo especialmente difícil en un contexto de conflicto y con una estructura política en construcción. Esto genera una tensión constante entre el ideal de participación directa y la necesidad práctica de eficiencia en la toma de decisiones. En otras palabras, cuanto más se intenta democratizar el poder, más compleja se vuelve su gestión en un entorno de crisis. Esta contradicción no es exclusiva de la comuna, pero en su caso se manifiesta de forma especialmente intensa debido a la falta de tiempo y a la presión externa creciente. La respuesta del Estado. La Semana Sangrienta. Mientras la comuna desarrolla su proyecto, el gobierno francés no permanece inactivo. Desde Versalles, reorganiza sus fuerzas con el objetivo de recuperar el control de París y restablecer la autoridad del Estado. La ofensiva final comienza en mayo de 1871, y lo que sigue es un enfrentamiento directo dentro de la ciudad. Las calles se convierten en escenarios de combate. Las barricadas simbolizan tanto la resistencia como la desesperación, y la lucha se intensifica a medida que las tropas avanzan. La llamada Semana Sangrienta no es solo una derrota militar para la comuna, sino también un episodio de violencia extrema que marca profundamente la memoria colectiva. La represión posterior, con miles de ejecuciones, encarcelamientos y deportaciones, refleja la determinación del Estado de eliminar no solo la insurrección, sino la posibilidad de que se repita. Más allá del resultado inmediato, este episodio pone de manifiesto un elemento fundamental: el poder político no se sostiene únicamente en la legitimidad, sino también en la capacidad de imponer su autoridad por la fuerza cuando lo considera necesario. El legado, una derrota que sigue influyendo. A pesar de su breve duración, la Comuna de París tuvo un impacto duradero que va mucho más allá de su contexto inmediato. Se convirtió en un referente para movimientos políticos posteriores, especialmente dentro del pensamiento socialista y anarquista, que ven en ella un ejemplo, aunque imperfecto, de autogobierno y organización popular. Al mismo tiempo, para otros sectores, representa una advertencia sobre los riesgos de la desestabilización y el colapso del orden institucional. Lo interesante es que su legado no es unívoco ni cerrado. La comuna puede interpretarse de múltiples maneras dependiendo del marco ideológico desde el que se analice, pero en todos los casos plantea una cuestión central: ¿hasta qué punto es posible transformar radicalmente un sistema sin reproducir algunas de sus dinámicas internas? Además, funcionó como un laboratorio histórico, que permite observar, en un periodo muy corto de tiempo, problemas que suelen desarrollarse a lo largo de décadas: la relación entre democracia y eficiencia, entre igualdad y organización, entre idealismo y pragmatismo. Conclusión: el poder como decisión colectiva. Después de recorrer la experiencia de la Comuna de París, quizá la idea más inquietante sea que el orden político no es tan sólido como parece, y que en determinadas circunstancias puede ser cuestionado, reemplazado o transformado de forma mucho más rápida de lo que solemos imaginar. Durante unas semanas, una ciudad entera puso en práctica una alternativa, no desde la teoría, sino desde la necesidad y la urgencia. Y aunque ese intento terminó en una derrota violenta, dejó abierta una pregunta que sigue siendo relevante hoy: ¿qué ocurre cuando una parte significativa de la población deja de reconocer la legitimidad del sistema que la gobierna? La comuna no ofrece soluciones simples ni modelos fácilmente replicables, pero sí obliga a replantear cómo entendemos el poder, la representación y la participación política. Porque, en última instancia, lo que este episodio demuestra es que las estructuras políticas no son inmutables y que su continuidad depende, en gran medida, de un equilibrio frágil entre aceptación social, capacidad de gestión y control efectivo. Y cuando ese equilibrio se rompe, incluso durante un breve periodo, se abre un espacio en el que lo impensable deja de serlo, se redefine por completo.